Buenas tardes. Vamos a continuar pues con este video. Este va a ser un poco más largo pues por la razón de que la semana pasada pues no hubo video. Mi intención era originalmente la conferencia que íbamos a tener presencial, pues hacer la grabación del video explicativo. En ese sentido pues espero que todo esté bien en su familia con esta situación que me plantea. Y entonces ahora vamos a revisar completo pues ese tema, que es un poco la evaluación de la inteligencia del sujeto, de la persona que está recibiendo la orientación y la asesoría, como una parte también importante pues de lo que es la revisión de la orientación vocacional. Finalmente pues es una parte bastante significativa el hecho de tener que evaluar las capacidades intelectuales del adolescente o del joven que va a empezar o piensa empezar una carrera o que está en vías de elegirla. ¿Por qué la inteligencia se considera como un aspecto importante? Pues muy sencillo, porque finalmente estas destrezas intelectuales, esas capacidades cognitivas que va a tener que emplear durante su estancia en la universidad, pues se pueden contemplar en una medición pues antes de que empiece, ¿no? Este test básicamente es una prueba diferente a la conocida, el WISE, las escalas Wechsler. También nos va a servir para obtener un rango de CI. Y principalmente, pues la parte significativa de esto es que es mucho más sencillo de aplicar y de calificar, y más a través del método que voy a comentar, que el WISE original. El WISE sabemos que pues es una prueba bastante extensa, ciertamente es la más completa y también la medida oficial de inteligencia. Sin embargo, pues el problema es muchas veces el tiempo, ¿no? Cuando estamos trabajando pues con un adolescente en orientación vocacional, pues lamentablemente a veces lo que no tenemos es tiempo, y sobre todo, bueno, si solamente fuera uno, como sea, nos damos el tiempo. Pero como estamos hablando de que a veces nos toca asesorar o supervisar el proceso vocacional de varios estudiantes al mismo tiempo, en un grupo de 15 20 personas, pues lógicamente se apremia algo mucho más sencillo, mucho más elemental. Esta prueba entonces se llama Terman-Merrill, ¿sí? Son los autores. Básicamente esta prueba tiene como objetivo, como ya lo decíamos, revisar el coeficiente intelectual y evaluando a lo largo de 10 series que se refieren está en números romanos, la serie, información que evalúa conocimientos generales y memoria, sentido común, juicio y razonamiento lógico, significado de palabras, vocabulario, sección lógica, clasificación y organización, procesos aritméticos, lo que tiene que ver con habilidades como habilidades numéricas, razonamiento, atención y concentración, significado de oraciones, que tiene que ver también con conocimientos generales y memoria, analogías, que estas son estas frases que tienen que ver con razonamiento verbal y también vocabulario, ordenamiento de frases, organización lógica, atención y concentración, clasificación, que tiene que ver con discriminación, jerarquización u organización, y por último, series numéricas, razonamiento abstracto, habilidad numérica, atención y concentración. Como nos damos cuenta, básicamente la información, los parámetros de evaluación son muy similares a lo que evalúa el WISE. Por lo tanto, pues se considera que es apropiado para este rango de edades. La aplicación, bueno, en este caso, pues se tiene que aplicar a la persona que tenga un grado de escolaridad suficiente con el que puedan comprender problemas expuestos en forma escrita. La ventaja de este test es que se puede aplicar de manera individual o colectiva. El detalle está que cuando aplicamos un test de manera colectiva, pues ciertamente perdemos mucho de la información que se va gestando justamente en una aplicación individual. Mi sugerencia sería que se aplicase individualmente, aunque pues en atención a esta parte del tiempo que a veces no es el adecuado, o el número de personas que no es como, digamos, pues muy chiquito, pues el número son muchas personas, pues se puede optar por esta aplicación colectiva. Básicamente la forma más sencilla, la forma tradicional, la forma convencional, es en esencia aplicarlo
a través de una dinámica de 1 a 1. Más abajo se comenta que son 35 minutos, ¿sí? Y en este caso la instrucción va a ser, este ejercicio consta de 10 partes que llamamos series, cada una tendrá sus instrucciones específicas y un ejemplo ya resuelto para que usted vea cómo deberá contestar. Lea con detenimiento las instrucciones y en caso de existir alguna duda, aclárela antes de que comience a contestar. Esto último es importante señalárselo y que lo entienda bien el alumno, porque una vez que se empieza la instrucción y que se procede a empezar a cronometrar el tiempo, si hay dudas, se van a responder, pero el cronómetro no se detiene, ese sigue funcionando. Decía entonces, el material que se va a emplear es lo que es el manual, los reactivos, o sea, el manual de preguntas y una hoja de calificación. Digamos, esta manera que yo lo voy a demostrar, ciertamente nos vamos a ir así muy, muy por lo general. La calificación se va a hacer un vaciado de la hoja de calificaciones a una hoja de cálculo de Excel, que es el que voy a proporcionar más adelante, para que pueda hacer los resultados. Y esa hoja de Excel se autocalifica. Esto nos da la ventaja enorme de que, bueno, la parte más complicada sería entonces solamente hacer el llenado de la información con el paciente, con la persona evaluada, y ya después hacer el correspondiente vaciado en la hoja de cálculo, ¿sí? Pero al sujeto evaluado se le va a entregar nada más el manual de la prueba y lo que es la hoja de resultados. Única y exclusivamente, como cualquier prueba, pues siempre se recomienda pues empezar primero con un breve rapport, una breve pues reducción de la ansiedad a través de una plática, charla pues corta, algún tema intrascendente, pero que finalmente sirva para establecer ese rapport y desarrollar la empatía. Desde el principio, pues como ya dijimos, se le tiene que advertir que va a tener tiempo para hacerlo, por lo tanto se le debe de exhortar al sujeto para que trabaje lo más rápido que le sea posible y pues en medida de lo posible que no deje respuestas sin responder. Comentaba ahorita que el tiempo global de todo son 35 minutos que se van a distribuir en esta secuencia. La primera serie 2 minutos, de la serie 1 a la serie 3 son 2 minutos, la 4 son 3 minutos, la 5 otra vez 5 minutos, la serie 6, 2 minutos, la serie 7 2 minutos, la 8 3 minutos, la 9 3 minutos también y la 10 4 minutos. De tal forma que para la sección 5, la subtarea 5, es la que tiene mayor tiempo, que son 5 minutos. Aclarando el punto que este tiempo es exclusivamente del trabajo real de la persona. Es decir, el tiempo que tardemos en dar la explicación, en dar el ejemplo, no cuenta, no contabiliza. Se empieza a contabilizar los 2 minutos, los 5 minutos, el tiempo que se ha asignado, a partir de que el sujeto, el entrevistador, el evaluador, da la orden de ya comenzar. Solamente ahí se empieza a tomar el tiempo. Y cuando se vence el tiempo, lo más recomendable es que igual se le avisa al sujeto que deje de escribir. Si está contestando en ese momento una pregunta y alcanza a contestarla, se debe dejar contestarla, esa última pregunta, pero ya no continuar con la aplicación. Por esa razón también es que yo sugería pues que se aplicara de manera individual, ¿sí? Entonces ahí tenemos la jerarquía de los tiempos. Bueno, en cuanto a lo que son el manual, pues tenemos aquí la serie 1. Cada apartado tiene su correspondiente instrucción, como decíamos en la introducción general. Ponga en la hoja de respuestas, que ya se le va a entregar, la letra correspondiente a la palabra que complete correctamente, la oración tal como lo muestra el ejemplo. El ejemplo en cuestión sería: esto se debe de leer al mismo tiempo que el evaluado pues tiene su manual para irlo leyendo al mismo tiempo. El ejemplo es:
El iniciador de nuestra independencia fue A, Morelos, B, Zaragoza, C, Iturbide, D, Hidalgo. Entonces, aquí se explica cómo es la mecánica ¿cómo se llama? De contestación, de respuesta. Se supone que era marcar, encerrar en un círculo, ¿sí? Y en este caso, esto se va a hacer en la hoja de respuestas. Una vez que el sujeto ya entendió por qué se palomeó, se tachó o se escogió como respuesta correcta la D y eso es lo que va a ir en la hoja de calificaciones, pues pasamos a la página cuando se nos indique, ¿sí? Y a partir de que el sujeto ya dice, entendió, no tiene ninguna duda, le quedó todo clarísimo, entonces a partir de ahí se empieza a considerar el tiempo, ¿sí? Aquí tenemos a continuación, bueno, esta indicación de no escribir nada en el cuadernillo de estímulos. Aquí tenemos de la 1 a la 16, son 16 reactivos, donde el sujeto pues tiene que contestar la respuesta de opción múltiple. Por ejemplo, la gasolina se extrae de A, granos, B, petróleo, C, trementina, D, semillas. La opción correcta sería la opción B. En el cuadernillo, a pesar de que acá estaba subrayado en un círculo, en un óvalo, en el cuadernillo no hace ninguna anotación. Lo va a hacer directamente en su hoja de respuestas en la pregunta 1. Y así vamos pasando una por una. La dinámica es bien sencilla, es lo mismo. Y una vez que termina el tiempo, ojo, si por alguna razón el sujeto terminase antes de que termine el tiempo asignado para la prueba, no hay ningún problema, puede corregir, o si él no quiere corregir, pues ya sería esperar nada más los segundos faltantes para que siga la siguiente indicación. Este mismo procedimiento de leer la instrucción, ver el ejemplo, comentarlo, se va a repetir en todas y cada una de las 10 secciones o series. La serie 2, lea cada cuestión y anote la letra correspondiente a la mejor respuesta tal como lo muestra el ejemplo. Compramos relojes porque A, nos gusta oírlo sonar, B, los meses serían más largos, C, nos indican las horas, ¿sí? Entonces ya cuando de repente analizamos cada una de las respuestas y se profundiza justamente en por qué razón es que compramos relojes, entonces pues ya pasamos ahora sí y vemos que no hay dudas, pasamos entonces a lo que es la aplicación. La aplicación está aquí. Si la Tierra estuviera más cerca del Sol, A, las estrellas desaparecerían, B, los meses serían más largos, C, la Tierra estaría más caliente. Bueno, eso digamos, tiene que ver mucho con el calentamiento global, pero finalmente la respuesta correcta sería la C. Insisto, aquí en el manual no hace absolutamente nada, ¿sí? Todo se va a anotar en la hoja de respuestas. Puede pasar alguna situación así contingente, una situación pues extraordinaria, de que a lo mejor al evaluador se le olviden las hojas de respuestas, en cuyo caso sí pudiera estar autorizado el uso del cuadernillo como lugar para hacer las marcas, pero en el entendido que esas marcas se van a tener que traspasar a la hoja de respuestas y a su vez a lo que es el calificador, que decíamos es la hoja de cálculo de Excel, que posteriormente vamos a revisar. Pasamos a la sección número 3, aquí son 11 reactivos. La 3 dice las instrucciones: cuando dos palabras significan lo mismo, pongan la letra I de igual, o sea, estamos hablando de sinónimos. Cuando significan lo opuesto o antónimos, pongan la letra O en la hoja de respuestas. Tirar y arrojar son sinónimos. Norte y sur son opuestos porque son antónimos, son palabras con significado opuesto, ¿sí? En ese sentido, no se le debe decir el nombre técnico de sinónimo y antónimo. Yo lo hice ahorita pues para que obviamente la comprensión sea más eficiente, pero al paciente, al evaluado, no se le menciona nunca el tecnicismo. Sinónimo, antónimo, es simplemente I de igual y O de opuesto. Cuando ya no tiene ninguna duda, procedemos igual a cronometrar el tiempo una vez que empiece a resolver los ejercicios
Y acá tenemos un total de 30 palabras que tiene que colocarle justamente, ya sea y si son iguales, o si se trata de palabras con significado opuesto. Seguimos entonces ahora con lo que es la serie 4, mismo procedimiento. Las instrucciones se leen primero en compañía con el evaluado. Se analiza el ejemplo, las instrucciones son: anote en la hoja de respuestas las letras correspondientes a las dos palabras que indican algo que siempre tiene el sujeto. Anote solamente dos para cada renglón. O sea, un hombre tiene siempre cuerpo, gorra, guantes, boca, dinero. En este caso, un hombre, independientemente del estatus social, de que tenga o no tenga lana, dinero, siempre va a tener cuerpo y boca. Entonces, por lo tanto, esas son únicamente las dos que se van a marcar. Repito, solamente se van a marcar dos palabras o dos letras justamente en cada reactivo. En este caso no se anota la palabra cuerpo ni tampoco la palabra boca, se anota nada más A o B. Esto es considerar sobre todo si por ejemplo, como comentaba ahorita, se le olvidó la hoja de respuestas, pues perdería mucho tiempo en escribir cuerpo, mucho tiempo en escribir boca, y obviamente ese tiempo pues, le va a demeritar en la ejecución del test. Pasamos entonces, si no hay preguntas ni dudas, pasamos a las preguntas, a los reactivos. Mismo procedimiento en cuanto dé la vuelta, la hoja de aplicación, pues empieza el tiempo. Se acaba cuando se vence el tiempo asignado para cada reactivo, para cada sección. Y, insisto, si hay dudas, se van a explicar, se van a responder, pero no se detiene el reloj. En este caso son, por ejemplo, un círculo tiene siempre altura, circunferencia, latitud, longitud, radio. Las respuestas correctas serían circunferencia y radio. ¿Sí? Pasamos entonces a la siguiente sección, la 5. Mismos pasos, encuentre las respuestas lo más pronto posible. Escriba el resultado obtenido en la hoja de respuestas y pide una hoja para realizar las operaciones. En este caso, la prueba que sigue es la de las habilidades matemáticas. No se admite el uso de calculadora. Si tiene que hacer cálculos, lo puede hacer en hoja blanca aparte para no rayar o maltratar el cuaderno de aplicación. ¿Sí? A 2 por 5 pesos, ¿cuántos lápices puedo comprarse con 50 pesos? Entonces aquí lo que tiene que hacer es un cálculo matemático, lo puede hacer las operaciones que sean necesarias en hoja aparte, pero nada más, en este caso no va a poner o escoger una letra, va a poner tal cual el resultado, como le dé, en la hoja de respuestas. Estos problemas, pues la mayoría obviamente van de lo simple a lo complejo. Insisto, aquí no se puede preguntar sobre el significado de algunas palabras. Si entendió, bueno, si no, pues ni modo, tampoco no se va a poder dar como esa respuesta. En este caso son 12 problemas que la persona va a tener que responder. Si no hay ninguna pregunta, pasamos a la hoja 6. En este caso la instrucción es: anote la contestación correcta como lo muestran los ejemplos. ¿Se hace el carbón de madera? Sí. ¿Tienen todos los hombres 1.70 metros de altura? No. En este caso es en función de la frase, se va a anotar sí o no según el caso. Y en este caso, pues efectivamente, sí también se va a hacer la afirmación, la anotación, perdón, en la hoja de respuestas de la palabra sí o de la palabra no. ¿Sí? Y son
un total de 20 preguntas, 20 reactivos. Pasamos a la serie 7, la indicación. Anote la contestación correcta como lo muestran los ejemplos. El oído es a oír como el ojo es a ver, ¿sí? Porque es la mejor respuesta, ¿sí? Convendría, por ejemplo, en este tipo de reactivos, que es un poquito más diferente que los que ya estaban hasta ahorita acostumbrados los alumnos, pues convendría un poco reflexionar sobre por qué esa respuesta de B. En la pregunta 1, el oído es a oír, o sea, el oído escucha, oye, como el ojo es a ver, el ojo ve, observa, ¿sí? Pasamos entonces a la sección número... bueno, aquí están los ejemplos, son un total de 20 preguntas, 20 preguntas. Pasamos a la 8. Ok, aquí en este caso implica para el alumno, para la persona que está siendo evaluada, una doble dificultad. Las palabras de estas oraciones, dice la instrucción, están mezcladas. Ordene cada una de las frases y si el significado de la oración o la frase es verdadero, anote la letra B, V. Si el significado de la oración es falso, anote la letra, perdón, F. Entonces, primero tiene que ordenar las frases y después negar o afirmar la veracidad de esa frase. Oír son los para oír son los para oídos. El ordenamiento correcto sería los oídos son para oír. En este caso la afirmación es verdadera, se marca como tal. Acá es falso. Comer para pólvora la buena es. O sea, la pólvora es buena para comer. En este caso sería falso, ¿sí? Si no hay ninguna pregunta, pasamos a la sección de los reactivos. Aquí están un total de 17 oraciones que el sujeto va a tener que ordenar y llevárselas. Bueno, básicamente anotar si la afirmación es falsa o si es verdadera. La serie 9. Ponga la letra de la palabra que no corresponda con las demás del renglón, como lo demuestra el ejemplo. Y aquí tenemos toda esta hilera. A sería, por ejemplo, una respuesta, ¿sí? Bala, cañón, pistola, espada, lápiz. Lo que tienen en común estas cuatro, digámoslo así, palabras, tienen un significado común, son armas de fuego o son armas, en pocas palabras. La única que no es arma sería el lápiz. Canadá, Sonora, China, India, Francia. Ahí la que sobra serían señales, porque ninguna de estos tiene que ver con bueno, en este caso una señal diferente a la que está escrita. Es decir, Sonora es un estado mexicano, pero Canadá, China, India y Francia son ciudades, son países, ¿sí? Entonces aquí escogemos la que no corresponda. Repito, aquí es muy importante entender esto. Es la que no es o la que no pertenece a ese campo semántico, ¿sale? Son, por ejemplo, saltar, correr, brincar, pararse y caminar. La palabra que no correspondería a esta familia de palabras sería pararse. ¿Y por qué pararse? Porque todas estas, tanto saltar como correr, pararse o caminar, tienen que ver justamente con la ejecución de una acción. Entonces, por lo tanto, aquí la que no forma parte va a ser, insisto, pararse, porque pararse es el cese de esa información, el cese de esa experiencia, ¿sí? En este caso son 18 reactivos y por último la sección 10. En cada renglón procura encontrar cómo están hechas las series. Son de series numéricas. Hay que encontrar el razonamiento y justamente después escribir en la hoja de respuestas los dos números que debías seguir de esta serie. Por ejemplo, aquí sería 5, 10, 15, 20, 25. Lo que seguiría en base de 5 serían 30 y 35. Mismo procedimiento,
20, 18, 16, 14, va restando hacia atrás en orden inverso. Y aquí entonces el sujeto va a poner, por ejemplo, que lo que falta son 10 y 8. ¿Sí? Esta sería pues la aplicación del instrumento. Aquí tenemos son 10, 11 problemas que tienen que justamente responderse en función de esos criterios que estoy especificando para pasar. Ahora sí, hasta ya acaba la prueba. La prueba, insisto, tiene un total de 35 minutos, pero generalmente en una aplicación promedio más o menos va a durar de 35 minutos a una hora. ¿Sí? Bien.